¿Qué tal a todos? Pues bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. Yo soy Mario. Este curso está enfocado en resolver ecuaciones diferenciales a través de varios métodos, en el cual pues son como más o menos resumidos de un curso normal. En este caso es como un curso express. Y bueno, el, el curso de ecuaciones diferenciales va a estar enfocado, o más bien va a ser extraído, va a estar basado más bien en el libro de Makarenko, y que pues tiene como por nombre ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones, algo así se llama. Bastante fácil de encontrar con el nombre de Makarenko y ecuación diferencial. Bien, vamos a empezar pues bueno a definir qué es una ecuación diferencial. Vamos a recordar que cuando estábamos pues en la primaria pues teníamos este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una ecuación. Una ecuación que enfoca, más bien que busca encontrar el valor de x. Y a esta la habíamos llamado como pues variable incógnita. Una variable incógnita, o algo así creo que lo llamábamos, incógnita. ¿Sí? Y entonces el objetivo era encontrar ciertos métodos para poder encontrar cuánto vale esta x. ¿Qué número debe encontrar esta x? Que pues obviamente pues x es igual a 2. Decimos que la ecuación está resuelta cuando encontramos el número que satisface a esta ecuación. Vale, entonces una ecuación diferencial, como su nombre lo indica, va a ser una ecuación de este estilo, pero que va a tener diferenciales, o más bien vamos a entenderlo como derivadas. Así que bueno, vamos a escribir la definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona a la variable x con una función o con la función incógnita y, y sus derivadas. Es decir, pues y prima. Aquí las primas las vamos a tomar como si fueran derivadas. Entonces, por ejemplo, doble primado significa la doble derivada, etcétera, ¿no? O también se sirve poner, por ejemplo, esto indicaría la derivada cuarta. Sí, entonces esto es simplemente notación. Vamos a platicar un poquito qué significa esto. Tengo una ecuación como la que estamos aquí poniendo, pero ahora el objetivo no es encontrar a la variable x, sino encontrar a la función incógnita. ¿Sí? Es una ecuación que tiene como incógnita una función. En este caso y en el curso, la función va a ser la función y. Y esta y, pues obviamente va a depender de la variable x. ¿Sí? Y aparte, pues va a estar relacionado con sus derivadas. Esto se suele poner como que es una ecuación, es una función que depende de la variable x, la función incógnita y sus derivadas. Esto se suele poner así. Y a la, en este caso, por ejemplo, a la n igual a 0. Es decir, esto solamente indica que aparecen de alguna manera tanto x, y, etcétera, ¿no? En esta ecuación, y pues en este caso pues la igualamos a 0, que siempre se puede realizar. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para más o menos partir de algún lado. Es decir, yo quiero, por ejemplo, la pregunta para la primera ecuación diferencial que se nos puede ocurrir, hay más fáciles, es la derivada de una función que no sé quién es. De hecho vamos a ponerle aquí, esta es incógnita o incógnita. Entonces yo voy a sacar la derivada de una función que no sé cuál es. Voy a sacar la derivada con respecto de x. Y el resultado, pues me dio x. Entonces la pregunta es, ¿quién es y? ¿Quién es y? Entonces, ¿cómo puedo encontrar quién es y? Ese va a ser como el método. Pero bueno, aquí por ejemplo aparece que está igualado a 0. Entonces yo puedo pasar a x del otro lado restando. Y entonces la ecuación se puede ver como así.
Ajá. Y entonces, pues todo esto se puede entender que esto es una función que depende de x y de y prima. Nada más. ¿Por qué? Porque no aparece ni y prima, ni y tri prima. Y eso es lo que significa esta f. Ajá. Igual aquí. Aquí lo que estoy tratando de representar es que una ecuación diferencial puede o no puede depender de x, de y, de sus derivadas, etcétera. Ajá. Etcétera. Y entonces, bueno, en este caso, para nuestra primera ecuación diferencial que vamos a conocer, es esta. Entonces, esta es una función que está representada con respecto de x y y prima. Vale, entonces esto es sencillo. Entonces, vamos a pensar, ¿qué cosa debe de valer y para que cuando yo lo derive me dé x sola? Entonces, yo sé que cuando, por ejemplo, yo sé que la derivada de x cuadrada, ajá, pues yo sé que es 2x. Y entonces esto de aquí ya se parece a esto, ¿no? Salvo que sobre el 2. Entonces, si yo derivo x medios, por ejemplo, digo x cuadrada medios, entonces eso me daría 2x entre 2 y eso me da x. Es decir, ya encontré la función, en este caso, que al derivarla me da x. Es decir, que mi solución es la función que y depende de x cuadrada entre 2. Esta sería la solución. Ajá. Y si ven, pues lo encontré pues adivinando, básicamente. Eso es lo único que quiero que se entienda es qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es algo de este estilo. Otra ecuación diferencial, por ejemplo, sería si yo tengo una función y la derivo dos veces. La derivo dos veces y esto me da 1. Entonces, ¿qué función es? ¿Vale? ¿Qué funciones? Entonces, pues bueno, podemos ahí jugar con muchas, etcétera, ¿no? Entonces, esta también es una ecuación diferencial que también se puede escribir igualada a cero. Ajá, y esto de aquí sería ahora la f que tenía ya anteriormente. Y esta f, si ven, solamente depende de y'. Ajá, solamente depende de y' porque no depende de y, no aparece los términos con y o con x o con y', etcétera. Ajá. Recuerden que estas ecuaciones también se pueden escribir como y' igual a 1 o y' menos 1 igual a 0 y así, ¿no? A veces, bueno, en este curso vamos a tratar de escribirlas de esta manera porque es más fácil de escribir. En realidad cualquiera que les guste es buena. Vale, existen otros tipos de ecuaciones diferenciales porque también no solo tengo una derivada normal, que pues tengo una función que depende de dos variables, por ejemplo x1 y x2. Entonces yo puedo derivar o sacar las derivadas parciales de esta cosa y o sea, puedo sacar derivada con respecto de la variable x o la derivada con la variable x2. Ahí esto lo igual a 0, por ejemplo. Y esta también es una ecuación diferencial, pero estas se conocen como ecuación diferencial parcial. Ecuación diferencial parcial. Y estas, bueno, son muchas, existen mucho tipo de ese tipo de ecuaciones. En física aparecen bastante. Por ejemplo, la teoría de Einstein pues tiene 11 ecuaciones diferenciales parciales no acopladas, etcétera. Entonces, bueno, son ecuaciones que son muy típicas en la física en general. ¿Vale? Entonces, ahora cuando pues la ecuación que estamos utilizando, vamos a ponerla así, cuando la función incógnita y solamente depende de x, aquí por ejemplo pusimos que dependía de dos variables, de x1 y x2, cuando solamente depende de una variable, en este caso x, vamos a poner eso, cuando y solo depende de x, se conoce como ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria. Ajá, y en estas es la que se va a basar el libro y en la que vamos a estudiar nosotros. Solamente que dependa de una variable. Otra de las cosas importantes que debemos de saber antes de entrar de lleno a lo que es pues el curso es qué significa el orden de una ecuación diferencial. Entonces el orden, vamos a poner aquí rayado, vamos a poner con otro color para que sea mejor. El orden
de una ecuación diferencial. Vamos a ponerle S para no tener que escribir ecuación diferencial. Bueno, ED, perdón. Es el de la derivada, es el número, o bueno, es que no sé cómo escribirlo aquí, pero bueno, vamos a ponerlo. Es el de la, así como así dice el libro, es el de la derivada de mayor grado. Ajá. También aquí ponen el mismo orden, es decir, voy a decir que una ecuación, por ejemplo, es de primer orden si solamente aparece la derivada de la primera derivada de y. Entonces, por ejemplo, esta es un ejemplo de ecuación diferencial de primer orden. Ajá. De primer orden porque solamente aparece una variable, ¿sí? Aparece una derivada. Si tengo, por ejemplo, la tercera derivada más la segunda derivada más la primera derivada igual a x, por ejemplo, esta es de tercer orden. Ajá, ¿por qué? Porque aparece la tercera derivada. Entonces, el orden de una ecuación diferencial va a ser el número de la derivada mayor. El número de la derivada mayor. A veces les digo, se puede escribir, por ejemplo, y se escribe como en romano. Por ejemplo, esta es la derivada quinta de esta cosa, más x igual a 0. Aunque no aparezcan las otras, las de y a la cuarta y eso, esta ecuación sigue siendo una ecuación de quinto orden. Y eso es el orden de una ecuación diferencial. Simplemente es como para catalogarlas y es como para darle un sentido a esto, ¿no? Bueno, más bien para saber qué es lo que vamos a atacar. Y es que resulta que en los métodos de integración, obviamente, ¿cuál creen que sea la ecuación diferencial más fácil? Pues la de primer orden. Entonces vamos a atacar primero las de primer orden y luego las de órdenes mayores. Entonces, pues igual nada más para clasificar las ecuaciones diferenciales, pues se hace esto. Entonces, bueno, obviamente lo que hemos comentado, la solución de una ecuación diferencial es hallar o es encontrar el valor de la función y. Ajá. Entonces yo puedo encontrar ese valor y ya voy a decir que esa es el valor de mi ecuación diferencial. Obviamente esto de aquí es una función, o sea, lo mejor decir valor está mal dicho. Esto es una función. Encontrar qué función es y. Por ejemplo, podemos notar, o esto es como para que se vaya viendo un poco, tengo y como función de x, que es igual al seno de x más coseno de x. Ajá. Y esta es una función, y esta también se le conoce como función solución de la siguiente ecuación diferencial, y' más y igual a 0. Ajá. La función y, seno de x más coseno de x, es solución de la ecuación diferencial de segundo grado, y' más y. Y bueno, vamos a recordar como decíamos que encontrábamos la solución de un tipo de ecuación como esta, pues simplemente sustituíamos lo que vale esto en la ecuación que nos daba, ¿no? Entonces decíamos 2 más 5 igual a 7, y pues 7 es igual a 7 y eso era correcto. Entonces digamos que sustituíamos el valor de x en nuestra ecuación y verificábamos que en verdad se cumplía la ecuación que estaba ahí. De igual manera, si nosotros tenemos una solución de una ecuación diferencial, entonces pues yo puedo verificar que esta es solución de la ecuación diferencial que me están diciendo si lo sustituyo. Entonces fíjense, aquí yo tengo esta ecuación que lo que hace es sacar dos veces la derivada de mi solución, sumarle la solución original y eso me debe de dar 0. Yo quiero encontrar qué función es. En este caso ya me están diciendo cuál es la solución y entonces pues procedo a ello. Primero saco la primera derivada de mi solución, en este caso la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, y esa sería la primera derivada. Esta no me sirve para mi ecuación que estoy usando porque lo que necesito es la segunda derivada. Entonces, bueno, la derivada de coseno es menos seno y la derivada del seno pues es coseno, pero con el menos que tenía ahí pues queda como coseno. Así. Sí, y entonces lo que hago es sustituir porque este sí aparece en mi ecuación diferencial,
y luego le sumo la solución inicial y eso me debe dar cero. Se ve aquí claro que pues sí me va a dar, de todos modos lo hacemos. Entonces y' es menos seno de x menos coseno de x más, y mi solución es seno de x más coseno de x. Y entonces ya este se cancela con este se cancela con este y esto me da 0. Y en efecto cumple con la ecuación diferencial. Y así es como yo puedo encontrar cuánto vale, más bien el objetivo del curso es que yo tengo una ecuación diferencial, tengo que encontrar qué función cumple con la ecuación dada. Algo más que podemos hablar con respecto a eso es que son funciones, entonces si yo tengo una función, entonces yo puedo graficarla, ajá, porque es una función, y entonces a la gráfica, vamos a ponerle así, a la gráfica de una solución, aquí quiero recalcar una, porque eso significa que hay muchas, ¿no? De una solución de la ecuación diferencial se denomina curva integral. Sí, esto todavía es como notación, como pues simplemente pues nada más, o sea, simplemente es un nombre que le ponemos. Pero bueno, tiene su motivo. No, en este curso no vamos a meternos de lleno en por qué se llama curva integral, ya que considero que es un poquito difícil, aunque bueno, no tanto, pero bueno, es interesante. Este. Estaba pensando si decirlo o no, pero mejor no, para no liarnos. Entonces a la gráfica de una solución de una ecuación diferencial se le denomina curva integral. Ajá, curva integral. Y bueno, pues vamos a resolver, o bueno, ya resolvimos nuestra primera ecuación diferencial. Vamos a poner como ejemplo esta ecuación, ¿no? Tengo la derivada de una función, me da 1, ¿sí? Entonces igual tengo que pensar, ¿qué función si yo derivo me da 1? Pues bueno, pues eso sería sencillo, porque sabemos que la derivada de x es 1. O sea, yo sé que la derivada de x con respecto de x es 1. Entonces eso ya me da este motivo para decir que y pues es igual a x. ¿Por qué? Porque si yo derivo de dy con respecto de x sería lo mismo que derivar de x con respecto de x, y eso me da 1. Pero bueno, vamos a tener aquí algo en cuenta. Igual que cuando nosotros integramos una ecuación, que de hecho podemos encontrarlo de esa manera, esta ecuación utilizando el teorema fundamental del cálculo. Si recuerdan, el teorema fundamental del cálculo lo que indica es que yo puedo integrar la derivada y me da no, espérame. Yo puedo integrar la derivada y en este caso, pues como la derivada vale 1 de y, perdón, pues la derivada de y pues es y. Pero bueno, cuando nosotros integramos, esta es una manera de encontrarlo. No quiero que se compliquen mucho con esto. Simplemente quiero decir que esta es una manera de encontrar la solución de esta cosa. Pero bueno, a lo que quería llegar es que cuando nosotros integramos, siempre ponemos un más e, si se acuerdan. Ajá, este más e significa que, pues bueno, que se agrega porque si yo derivo la solución, la constante siempre desaparece. Es decir, y' igual a 1 tiene como solución y igual a x. Pero también podría yo poner y igual a x más 1, porque también es solución a mi ecuación. ¿Por qué? Porque si yo derivo con respecto de x más 1, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Y esto también vuelve a ser 1. Es decir, que, que cumple con la ecuación diferencial. Entonces tengo varias soluciones y entonces la solución más general es x más e. Ajá. A este de aquí, cuando tengo un término que es extra, a esto se le conoce como solución general de una ecuación diferencial. Ajá. Es decir, tengo un parámetro, que en este caso es la constante, que puede variar de tal suerte que puede variar de tal suerte que puede tener muchas soluciones. ¿Sí? Y entonces,
Algo que tiene intrínseco con respecto a las ecuaciones diferenciales es que esta variable, o para fijar el valor de c y quedarme con una solución, para poder quedarme, vamos a poner eso, para poder quedarme con una solución, vamos a llamarle particular, no lo voy a escribir, una solución particular, se necesita una condición extra. Una condición extra. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, y igual a x es solución, y igual a x más 1 es solución, yx más 3 va a ser solución. Entonces tengo muchas soluciones. X más 2, x más 7, x más 10. Todas estas son soluciones a esta ecuación diferencial. Pero si quiero quedarme con una, entonces necesito una condición extra. A esta condición extra que las distinga de todas las soluciones se le conoce, vamos a poner eso, a esta condición se le conoce como condición inicial. Condición inicial. Entonces esto también es algo que aparece con frecuencia en las ecuaciones diferenciales, porque bueno, cuando necesitamos una solución, pues siempre queremos que sea única. Es decir, esta es mi solución. Entonces para poder poner eso, entonces agregamos esta condición inicial. Y generalmente se escribe, o en el libro que estamos viendo, se escribe así como y que x está evaluado en x0 es igual, por ejemplo, a y0. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando la función y es evaluada en x0, pues vale y0. Entonces, cuando nosotros queremos resolver una ecuación diferencial de manera concreta, no solamente viene con una ecuación diferencial, sino viene con la condición inicial. Y en este caso vamos a poner que como condición inicial, que cuando x vale 5, pues y vale 3. Es decir, cuando la función está evaluada en 5, entonces mi función vale 3. Otra de las maneras que suele ponerse es que cuando x vale 5, esto es igual a 3, ¿no? Y entonces ya con esta condición inicial, vamos a ponerle aquí, condición inicial, ahora sí ya puedo tener una solución única. Es decir, ya sé que mi solución es y de x igual a x más una constante, y ahora para poder saber el valor de esta constante utilizo mi condición inicial, y lo único que hago es evaluarlo en mi condición inicial. Aquí lo que me dice es que y evaluada en 5, pues por un lado vale 3, pero por otro pues es sustituir 5 aquí. Entonces esto es 5 más c. Eso implica que 3 es igual a 5 más c. Y puedo despejar a c, que va a valer menos 2. Entonces mi solución particular va a ser y igual a x es igual a x menos 2. Y esta es solución a esta ecuación con esta condición inicial. ¿Sí? Entonces son cosas que van a ir apareciendo en nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, la clase duró un poquito más de lo que quería entrar al primer método, pero bueno, como introducción está perfecto, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial, esto es lo que vamos a intentar lograr. Existen casos particulares para encontrar cuánto vale y dependiendo de cómo sea la ecuación diferencial. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, si es de orden 1, pues hay ciertas maneras de encontrarlo. Si es de orden 1 y tiene ciertas características, es algo así. Si es de orden 2, se te puede utilizar pues este polinomio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, cuando lleguemos al punto lo veremos. Entonces, en esta ocasión pues no va a haber tarea ni nada. Simplemente es como para ir iniciando el curso. Espero que haya quedado claro todo. Y bueno, pues el día de mañana veremos el primer método, que se llama ecuaciones de variables separables. Cuídense.